Hola, buenas tardes. Qué bueno que nos están aquí acompañando. Continuamos con la programación virtual de Casa Tragaluz y hoy tenemos la presentación de un nuevo proyecto editorial de la ciudad que se llama Verso Libre y hace parte de la Casa La Pascasia. Tenemos hoy como invitado a David Robledo, José Julián y Camila García, que van a estar conversando con Diego Agudelo sobre este nuevo proyecto y sobre lo que significa en este momento tener pues un proyecto editorial. Vamos a invitarlos a ellos a la conversación. Les agradecemos nuevamente por aceptar esta invitación. Les contamos que este es un evento que teníamos planeado para la feria editorial de independientes que tuvimos en Casa Tragaluz, pero pues por motivos de la pandemia hubo que aplazarlo y pues no quisimos dejarlo en el aire. Entonces, bueno, los dejamos con ellos. Está abierto el chat para las preguntas y bueno, que lo disfruten. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Camila, David, José, ¿qué más? Todo bien, bien. ¿Cómo va todo? Y bueno, hola. Pues, saludamos también pues como a las personas que están conectadas y que van a empezar a conectarse en este live de la Casa Tragaluz, pues que por la cuarentena nos tocó mudarnos a las casas respectivas, pero bueno, allá está la Casa Tragaluz y también la Pascasia esperándonos como a volver y a seguir disfrutando como de todos los proyectos que ambas casas están pensando y gestando, porque también son casas pues como que muy nuevas que apenas están sorprendiéndonos en la ciudad. Y hoy vamos a hablar pues de un proyecto de la Pascasia, pues yo creo que de las personas que están conectadas en Casa Tragaluz, para nadie es indiferente o todos conocen más o menos lo que ha hecho la Pascasia en estos últimos años. ¿Cuántos años lleva ya la Pascasia abierta? 4. Bueno, en estos 4 años creo que muchos de nosotros hemos ido a la Pascasia a ver exposiciones, a participar en un club de lectura, también a tomar pola, a bailar, a emparrandarnos, a escuchar conversatorios, a comprar libros, porque hubo un momento en que también surgió una librería ahí, y pues uno de sus proyectos más recientes es un proyecto editorial, pues que digamos empezó con la primera publicación, también justo días previos antes de que empezara todo este tiempo enrarecido, que es la editorial Verso Libre. Ese es el nombre pues, que recibe el proyecto que nace en la Pascasia. Pues yo quiero como para empezar a conversar, que me cuenten un poco, después de tener este proyecto de la Pascasia, pues uno que es cercano a ustedes, que conoce el trabajo y pues que es amigo y que también trabaja allá, pues más o menos lo ve lógico, que nazca una editorial de estas características. Pero a mí sí me gustaría saber cómo empezaron las conversaciones, cómo empezó a gestarse esa idea, cómo empezó a nacer el propósito de tener una editorial que hiciera parte de la Pascasia, pero también pues como con un nombre tan particular como Verso Libre. José Julián, ¿nos quiere compartir esto? Claro, yo les puedo compartir la historia. Es que la cuenta súper bien. Es que a mí me tocó. No, la historia básicamente es que el proyecto de Música Corriente, que fue el primero de todos, que empezó hace más o menos 7 años, como una disquera, procuraba en su ejercicio como un asunto colaborativo y de una economía un poquito más tranquila que lo que usualmente estamos acostumbrados a ver. Ese proyecto creció hasta que tuvo una casa y esa casa era la Pascasia, y estando ahí pues se nos ocurrió que tal vez no solamente los músicos estaban desprotegidos, porque eso lo sabíamos porque nosotros somos músicos, pero tenemos amigos que son artistas visuales y que son escritores, y en esa medida empezamos a entender que el proyecto tenía que ampliarse un poquito en ese aspecto. Entonces renunciamos a Música Corriente como mamá de todo, y creamos la Corporación Común y Corriente, que es la que finalmente cobija todos los proyectos. Común y Corriente tiene varias ramas de trabajo, un asunto interdisciplinar que siempre nos ha parecido interesante, y es que empieza a trabajar con los artistas visuales a través de un ojo común, a través de distribución y gestión de lectura y escritura con el Verso Libre,
todo lo que tiene que ver con música corriente, y La Pascasia como centro pues, que nos acoge a todos. Entonces, básicamente eso fue lo que pasó. Ahí, igual, los discos y todas las producciones que se hicieron antes ya tenían esos contenidos interdisciplinarios, y procurábamos que cada proyecto musical incluso tuviera un poco de ambos, de todos los mundos. Entonces los primeros discos que sacamos en música corriente, que es la colección de discos inauditos, son discos que todos están acompañados por textos de escritores cercanos o no, de escritores que tenían alguna relación estética o con la casa o con nosotros, y con artistas visuales. Entonces eso fue creciendo en esa medida, y ya los proyectos de cada uno de esos departamentos pues también enriquecen los otros. Entonces es más bien como el afán que teníamos de generar un proyecto un poquito más redondo. Bueno, en los proyectos culturales y artísticos pues siempre hay dificultades por el contexto en el que estamos, ¿cierto? A veces el quehacer y hacer nacer ese tipo de proyectos es difícil. No hubo oposición, o no hubo alguien que dijera, hombre, ¿cómo nos vamos a meter en una editorial que es otro proyecto quijotesco que difícilmente sobreviva? ¿Cómo fue también pues como asumir ese reto y tratar de irse en contracorriente de lo que nos muestra el mercado y la realidad? Camila no quería. Camila. Es que yo siento que esa siempre es como el ideal de común y corriente y de música corriente, hacer un montón de cosas que van en contra de las reglas del mercado y pues del sistema realmente. Entonces, pues el nacimiento de la editorial y de esta asociación de artistas creo que ya estaba pasando. Lo que necesitábamos era nombrarlas, porque esas expresiones ya estaban sucediendo en la casa. Pues ya teníamos una galería, ya teníamos una librería, un club de lectura. Entonces fue como estas cosas ya están sucediendo simultáneamente con los proyectos musicales. Entonces, pues, ¿por qué no los nombramos y nos nombramos como realmente somos? Pues porque ya no somos una corporación solo de músicos. Bueno, al menos en ese momento, en el año pasado que sucedió esto, fue que nos dimos cuenta que música corriente no era ya solo de músicos, sino que también convivían escritores, artistas. Entonces, pues fue finalmente como siento que fue como una decisión de nombrar algo que ya sucedía. Sí, entonces, era una deuda pendiente, pues. No hubo como resistencia porque ya estaba pasando realmente. Incluso pasó antes de la casa, como contaba José Julián, en los primeros discos, en los primeros vinilos, los 6 que teníamos, nunca logramos hacerlos acompañar de un librillo ahí que tenía unos textos que ya teníamos compilados de Jacobo Cardona, de Héctor Abad, de Pablo Montoya, de Lucía Estrada, Samuel Vázquez. Ese es uno de nuestros pequeños fracasos. Bueno, pero yo creo que todos hemos disfrutado esos fracasos. Yo recuerdo el lanzamiento de ese trabajo en el que estaba Jacobo y los otros en una fiesta del libro también con Mr. Bleed y otros grupos. Fue muy bacano. Sí, Camila mencionaba algo muy importante en el nacimiento de un proyecto de estos, que es nombrar el proyecto. Y pues todo proyecto, la historia de su nombre es una historia que muchas veces vale la pena escuchar. Yo quisiera conocer la historia del nombre Verso Libre, porque también el nombre del proyecto de cierto modo es una primera declaración de principios de la editorial, ¿no? Sí, ya me toca a mí entonces, ¿o qué parece? Sí, es tu turno. Los nombres es muy difícil, eso, casi todos los nombres son apresurados, pues, como los de los niños o las bandas. Uno se arrepiente del nombre de su banda al año larguito, más o menos. No, el resto de la vida, además. Sí, pues pero desde un año o desde los meses, a veces sí uno es más de malas. Pues, y queríamos intentar aludir como, sobre todo, como al criterio editorial de la empresa, que es común a todos los otros frentes, pues como al de la galería de Un Ojo Común o al de música corriente, que es no ceñirnos a un género o a un estilo, sino abrir fronteras y que el único criterio sea la unicidad. Cualquier cosa que nos parezca como única y valiosa puede y debe hacer parte de este proyecto. Entonces, Verso Libre alude a eso más o menos. Ya. Todavía no sabemos si es un nombre afortunado, pues hay que esperar un poquitico.
pues pegajoso sí es. Y ya que hablabas del nombre de la banda, ¿cuál fue el primer nombre? ¿Tuviste una banda y cuál fue el nombre de tu primera banda? Y José también. Mi primera banda se llamaba SAR. ¿Con SAR? ¿Cómo se llamaba el gordo? No me acuerdo, pero lo que quería decir es que de Gordos Project todos nos arrepentimos, pues. Y además ha sido imposible quitar ese nombre, pues. Además, nosotros los chistes se nos vuelven eternos y ya no hay como algo. Pero bueno, un nombre que sea imposible de quitar, tal vez tuvo un alto grado de éxito, ¿no? Que haya sido tan pegajoso. Pues el éxito es el gordo más que el grupo, pues. Bueno, pues yo quiero recordarle a la gente, a las personas que están conectadas, que nos pueden hacer comentarios en la emisión de Facebook, pueden hacer preguntas en cualquier momento, pues que hagan las preguntas, podemos dirigir la conversación y responderlas. Y pues siguiendo la conversación sobre Verso Libre, pues después de pensar en la editorial, entonces hay que pensar en un primer título a publicar, ¿cierto? ¿Cómo fue la selección de ese primer título? O sea, para los que están conectados, el título es un libro de David, ese hombre ha muerto de milagro, acá lo tengo, a ver que se ve bien en pantalla, ahí está, también con pinturas de David, pero pues bueno, en las discusiones de nacimiento y de gestación, ¿cómo llegó este libro a los editores y lectores de Verso Libre, a los que deciden y mandan las ese gran comité? ¿Cómo ascendió hasta esas alturas? ¿Cómo le dieron el sí? Básicamente. O sea, te evitaste el placer de todos los escritores de tener primero una colección de cartas de rechazo, ¿o ya la tenías? No, eso fue una conversación con un espejo. Sí, el escritor es el mismo editor. No, yo se los mandé, por ejemplo, a ustedes dos. Sí, se lo mandé a Jaime, se lo mandé a casi todos, se lo mandé a Evelyn, que no lo leyó hasta que ya lo tenía impreso en la mano, y ahí sí señaló los errores, pues. Pero, pues, no, ojalá se nos hubiera atravesado antes otro libro en el camino, pero todos los escritores amigos que conocemos están buscando otras editoriales, y pues estamos esperando a que vuelvan con la cola entre las patas, y ahí sí publicarán con nosotros. No, pues que es importante hacer la colección de cartas de rechazo. Sí, claro. Esa es la carrera, los que quieren tener carrera de escritor, pues aspiran a eso primero. Pero el ejercicio de música corriente fue muy parecido, es decir, nosotros no teníamos otra opción que arrancar con los grupos nuestros, pues, porque teníamos más margen de error, si nos equivocábamos no nos íbamos a regañar ni vos que fuéramos, y hay como esa posibilidad de hacer un ensayo con nosotros mismos para no quedar tan mal también. Y finalmente también pues porque este tipo de proyectos, digamos música corriente, Gordos Project, pues la misma Pascasia termina convirtiéndose en un proyecto entre amigos, lo que no quiere decir que sea un círculo cerrado, pero sí habla pues como de los vínculos y la admiración que hay entre todos ustedes como artistas, pues. Estoy seguro que a David le gusta la música que hace el Gordo y que el Gordo disfruta lo que escribe David. Pues no conozco las canciones de Camila, pero estoy seguro que hay reciprocidad en eso, ¿cierto? Entonces también es como un gusto estar pues, como trabajando con la misma obra de los amigos, ¿o no? Sí, y burlarse de los amigos es lo más entretenido que tiene la vida, si no, no seríamos capaces de trabajar juntos, pues. Así nos ahorramos el respeto. Si trabajamos solo con amigos, no nos tenemos que respetar. Total. Pero David tiene carta de rechazo, la de la beca. Ah, sí, claro. El libro sí participó de unas becas de la gobernación. ¿Y esa es la carta de rechazo? De los 3 jurados. No, pues de los 3 jurados uno dijo, no, está muy interesante porque además de cuentos como ensayo filosófico y plantea varias voces, es algo extraño en el género. Y los otros 2 jurados utilizaron los mismos argumentos, pero negativamente, y son como, esto no es cuento, esto es ensayo filosófico, esto no tiene por qué estar aquí. Entonces uno le puso 90, el otro le pusieron como 20 o 30. Fue un fracaso total. Bueno, hay que invitar al que le puso 90 a un Apolo a ver qué estaba pensando. No, hay que invitar a los dos. Claro. También.
Hay con quién hablar. Sí, es un libro pues como que escapa un poco de cualquier convención de género. Es una historia pues muy interesante que rehace de cierta manera la historia y me parece como muy apropiado de cierto modo que en la editorial Verso Libre esa primera publicación sea una especie de versión libre de un mito bíblico y de una historia antigua, ¿cierto? ¿Cómo fue la elaboración de esa versión libre del mito de Goliat y de David? Los hijos Goliat. Qué pesado. Hombre, no, yo primero pensé en la forma de contar la historia. Estaba buscando pues como el tono y la estructura y quería que fuera, y pues eso fue causando o se fue consolidando como una forma que es un poquito confusa, entonces decidí acudir a una historia que ya la mayoría de la gente conociera para poderla contar de esa manera que no fuera tan clara o lineal o literal, como para poder entregar a diferentes personajes la voz de la narración. Y pues, no sé, será por la tara del colegio de los jesuitas o porque una se llama David, entonces todo el mundo le pregunta por Goliat chiquito, que terminé con esa historia, pues, pero aquí hay como varias posibilidades. ¿A cuántas personas le pegaste pedradas en la infancia, David? Pedradas ninguna, pero chiquito sí peleaba mucho, hasta que ya me di cuenta que iba a perder siempre. Entonces eras como una onda. Eras como el Goliat del cuento que no hace sino crecer y morir y revivir y bueno, interesante pues que retrates ahí al gigante como un perdedor y un desterrado, ¿no? Sí, me pareció además como consultando pues y releyendo el asunto que la narración bíblica es muy injusta con ese personaje, pues entonces era como la oportunidad de reivindicarlo un poco. Bueno, pues como para más o menos antojar a las personas que están conectadas, ese hombre ha muerto de milagro, pues es un relato alrededor de la historia de David y Goliat, pero no es un relato pues como poco convencional en la medida en que los que cuentan la historia son esas voces marginales de esos mitos bíblicos, ¿cierto? Y esas voces que parecen voces muy oficiales, pero que nunca las escuchamos, ¿cierto? Dos de los narradores más importantes del libro son Dios y el diablo, ¿no? ¿Cómo pensaste en esos narradores y cómo pensabas como en la figura de Dios y en la figura del diablo para narrar y para darles pues esas personalidades que tienen ahí? El diablo más mundano, juguetón y un poco incluso modesto y obviamente pues Dios un poco más soberbio. Pues la idea era darle la voz del narrador a quienes no la tuvieron en esa historia que está consignada pues en los libros sagrados pues o en los libros judíos. Y pues si uno va a tener un narrador omnisciente, pues ya que sea Dios. De una vez. De una vez. O sea, tener a Dios como personaje y un narrador omnisciente queda muy raro. Entonces, nada, me di por hecho, por darle una voz a Goliat. ¿Cómo? Porque arriba de Dios no hay nadie. Prácticamente. Porque Dios es muy gordo. Hasta donde sabemos. Entonces, no, escogí las voces como con ese criterio y ahí empecé como a diseñar los personajes y a entregarle la voz también a Goliat, que nunca habla, y a Mical, la esposa de David. La esposa de David, sí. Sí, que los personajes femeninos también tienen muy poca participación, pues, o muy poca opinión y se les trata como un poco bruscamente en todos esos relatos. Entonces era como por reivindicar un poco la cosa y dar mi versión libre, pues, del asunto. Ya, bueno, en el prólogo algo que me gusta mucho es que hablan por cierto, ¿quién escribe el prólogo? Bueno, Lucía Estrada está en el índice, pero al final del prólogo no está su firma. Pero ella tiene una imagen muy interesante que me gusta mucho, y es que habla de un lector que puede tener la altura de un gigante o la de un caracol, ¿cierto? Y eso me muestra también pues como
el beneficio que tienen los lectores de adquirir muchas formas, de adquirir muchos tamaños, de asumir muchas empatías frente a un relato. Y pues yo quisiera preguntarle a José y a Camila cómo fue su experiencia de lectura frente al libro, si es que lo han leído. Si no lo han leído, puedo pasar a otra pregunta. A veces eso pasa con los libros de los amigos, uno los va postergando un poquito. Yo quiero empezar. Porque el libro fue mi regalo de cumpleaños el año pasado. ¿En qué fecha? El 13 de agosto, pero ni siquiera fue el libro impreso, pues me mandó el Word. Ya. Con me volvieras. Me mandó el Word y me dijo, les voy a leer el mensaje, es que lo tengo acá. A ver. Si saben cómo me pone, ¿para qué lo invitan también? Sí, ya. ¿Qué habré dicho? David me dijo, buen día, espero que le dé lectura y me comparta sus impresiones. Que sea este ladrillo el peor regalo de cumpleaños que reciba. Y yo creo que efectivamente puede ser el peor regalo de cumpleaños que recibí el año pasado. Un buen deseo, finalmente. El momento de las confesiones. Bueno, sí, cumplió la promesa. Pues es que la primera lectura del libro es complicado, sobre todo en el Word, porque en la edición hay pues diferentes fuentes en las que uno puede identificar las voces, están bien separados los coros. En cambio, en el archivo estaba, pues la comprensión del texto es un poco más complicada. hay que leer un par de veces como para entender bien las voces, diferenciarlas, entender la historia, qué es lo que está pasando. Y bueno, pues esa es mi apreciación. Gracias. O sea, la apreciación es decir cuántas veces lo leyó uno. No, la apreciación es decir básicamente que el libro es un libro difícil. Es un ladrillo. Ya. Un ladrillo difícil de leer. No, yo. Gracias, Camila. Efectivamente, Con gusto, tuve que leer un par de veces. Lo leí 2 veces en internet, pues en Word, y quedé un poquito nulo. Y como dice Camila, es mucho más fácil la lectura cuando uno lo tiene en la mano, por supuesto. Pero conversaba yo con David que, hablando como de ese texto, como la capacidad que tiene de adaptación a personajes actuales. Alguna vez conversábamos como sobre esto y la relación que pueda tener con algunos políticos o con situaciones críticas en la vida actual. Entonces, además porque se nos ha metido en la cabeza desde hace mucho tiempo otro proyectico, que es la posibilidad de algún día poder hacer, no teatro, pero sí hacer de nuestra música o los grupos un asunto un poquito más teatral. Y por supuesto este texto tiene una capacidad bastante clara como con esa situación. Entonces, básicamente eso fue lo que pasó conmigo y Hablando de esos vínculos que podría tener pues como ese relato y la manera en cómo guías el relato a lo largo pues de esas voces que lo narran, la del diablo, la de la esposa de David, la del mismo Goliat, que uno, pobre Goliat, de verdad, pobre Goliat, ve uno también pues en tus cuadros un poco esos vínculos que tienen con el tiempo actual, con personajes actuales o con situaciones actuales. ¿Cómo fue trabajar como en esa doble vía de crear el relato y fue paralelo lo de los cuadros vinieron después? ¿Cómo fue pues como también esa construcción artística ahí que tiene que ver con la narración escrita y también cierta representación visual a partir de los cuadros, David? Que ahí voy mostrando, por ejemplo, la portada, es uno de tus cuadros. Sí, pues la idea es que fueran paralelos, iban siendo más o menos paralelos, yo iba haciendo como unos bocetos mientras arrancaba a escribir, pero se me atravesó ahí una operación de la mano, entonces ya no podía ni tocar ni pintar, entonces me tocó escribir el libro de Chorro y después ponerme a hacer las obras. Y el libro crece es como un proyecto para acompañar las pinturas, como en lugar de hacer un texto curatorial, hacer un texto como ensayístico, hacer un breve relato que cuente la historia de unas pinturas.
Ese era como el germen del proyecto, pero ese relato se fue alargando y ya pues no, como escribe pues una cosa que está como en 50 páginas en una pared, en una galería. Entonces, ya existía el proyecto de Verso Libre, pero pues eso encauzó en que listo, arranquemos con este proyecto porque ya se creció un poquito. Pero sí, tocó hacerlos después, pero la concepción fue paralela y la idea era siempre en el coro, que son los dibujos, porque la obra tiene estructura de tragedia griega. Sí. Y en la tragedia, pues algunos tragedistas pues, le dan al coro la función de darle como un contexto político al asunto, o de aterrizar pues esa fábula de los dioses a la situación o el contexto de su ciudad. Pues la tarea mía era hacer unos retratos de nuestros gigantes o nuestros desafortunados personajes, nuestros reyes y profetas. Entonces ahí Goliat toma la forma de Pizarro León Gómez, como esa gente pues que está como condenada a morir desde el principio y que insiste en eso, o de Gramsci, a pesar de que era un enano, o de Cortázar, pues Cortázar sirve porque era muy grande. Y así se va yendo uno. Sí. Algo que me gustó mucho y que me ha gustado pues como de las propuestas que he visto en la Pascasia, y de cierto modo que es algo que también se cumple en el relato, porque me parece que hacer hablar a esos personajes marginales, a esos personajes que en los textos oficiales no tienen voz, es como expandir un poco los relatos oficiales, y en esa idea de la expansión, el ejercicio pues como de escribir un libro y hacer una exposición, y también en esa exposición después tener un concierto y no sé, un montón de cosas, habla pues como de un ejercicio de la literatura expandida, y que es algo que veo como también como parte del interés de los proyectos de la Pascasia. ¿Han pensado un poco en esa comunicación, en ese flujo que hay en los distintos formatos y en cómo los relatos se expanden a los distintos escenarios? Pues ese es el fin, eso quisiéramos. Eso no es fácil porque pues meterse en bastantes piscinas puede ser bastante complicado y uno no sabe muy bien cómo ocuparse de cada asunto, pero ese es el fin, y creo que hemos logrado algunos aciertos con esa idea. Es decir, los proyectos, por ejemplo, que crecen en la casa, como la Orquesta La Pascasia, digamos que cada vez estamos más cerca de que cada concierto y cada especial tenga una dosis de literatura y una dosis de artes visuales que de verdad logren una idea. Eso tiene sentido, o para nosotros ha tenido sentido incluso desde el principio, como contaba David, y como lo que viste vos esa vez en la Feria del Libro, que fue como la primera idea que tuvimos fue hacer unos triálogos. Los triálogos son conversaciones entre un artista visual, un escritor y un músico, y encontrar las similitudes y la capacidad que tienen de trabajar juntos, que tal vez ese puede ser el hueco es que finalmente hoy no trabajamos tanto juntos, y parece que vale la pena porque, primero porque si ya es difícil sostener y poner a flote los proyectos individuales, de repente tenerlos juntos puede funcionar un poquito mejor. Entonces, en esa medida, no solamente crecen estéticamente, sino que crecen también en estructura y en fortaleza. Entonces, sin duda, ese es nuestro fin. Eso es lo que queremos. Ahí vamos. No aspiramos a una cosa así como wagneriana, pues así de arte total. No es una cosa muy ambiciosa, pues, pero hay que tener la reserva, pues, de que esto funcione mientras dialoguen y interactúen. Llegamos muchas veces a puntos ciegos, como no, esto está forzado, esto no pega. Entonces ahí hay que retroceder. Ahí vamos fracasando de a poquitos. Esa es una gran frase. Bueno, pues también les recordamos a las personas que están conectadas que pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas. A mí me gustaría también, pensando pues como en cómo se expanden esos proyectos pues por diferentes formatos, también en el quehacer artístico, David, de qué se alimentan, digamos, tus obras, ¿cierto? En primer lugar, me gustaría, por ejemplo, saber cómo esa ruta de lectura que de pronto te llevó a elegir ese relato y a elegir las voces que elegiste y el estilo, ¿cierto? Como qué lecturas alimentaron este libro, y además de las lecturas, qué música, qué cuadros, si están presentes ahí.
Pues como por tema hay que leer un montón de cosas y consultar, pero ya como de estilo y tono, si hay libros que me marcaron un poquito y que uno dice como, yo quiero hacer algo así, es como Las vidas imaginarias de Marcel Esbov, o la Ilíada que escribió Barico, en la que precisamente como eliminó pues como los diálogos de los dioses, pero le entrega la voz de la narración de cada capítulo a personajes pues particulares. Hay uno que narra el río incluso, que es muy bonito. ¿Qué más además de eso? Yo creo que esos dos libros principalmente para este en particular. Y pues como quería hacer una tragedia, me puse a leer tragedias a la lata pues también, y el origen de la tragedia, bla, bla. Ahí se enreda uno, se enloquece un poquito, pero va. ¿Y después de enloquecerse así, se necesita tratamiento o ya quedaste así? Con escribir queda uno aliviado. Muy bien. Otra cosa que también me gustó mucho es que ahí frente a los narradores que hay, el Dios, el diablo y los otros, pues hay una dicotomía, pero no es una dicotomía tan clara, tan fácil como el bien y el mal, o la luz y la oscuridad, pero una que sí se reconoce que está muy marcada es como entre la de vencedores y vencidos, ¿no? Y ese derecho que tienen los vencedores de contar, pero también vos como autor arrebatar ese derecho y dejar que los vencidos cuenten. Sí, esa es la idea, y pues como por el oficio de nosotros vamos desarrollando como cierta afición a perder, por la pascasi y todo el asunto. En Excel sobre todo perdemos un montón, entonces va desarrollando uno como simpatía por ese tipo de personajes, y ese es básicamente como el tema transversal a esa tragedia. ¿Y qué opinan José y Camila de esa afición a perder dentro de esos proyectos? Si pierden tanto, porque creo que antes, pues como con los proyectos que ustedes le entregan a la ciudad, por lo menos nosotros que hacemos parte de la audiencia y de los que vamos a gritar en los conciertos, ganamos mucho. No, pasamos muy bueno, eso sí. Y pues es un oficio lindo, entretenido. Estar en la Pascasia es bueno, trabajar en ese proyecto, además pues trabajar en todos los frentes que tiene la Pascasia, pero no deja de ser complicado y no deja de ser difícil y a veces de sentirse como un perdedor. Además yo también siento pues que David tiene como una obsesión con los mártires. Como con los santos y los mártires, entonces yo también creo que por ese lado pues va como su relato. No, pero sí hay una relación directa con ese asunto de los perdedores, es decir, es el mismo motor que nos obliga a juntarnos, pues. Sí, pues sí. La gente que dice que triunfa, pues nosotros no queremos triunfar, como la gente que siente que está triunfando. Ese no es el objetivo de nosotros. Nuestra victoria no estaríamos trabajando en la Pascasia si fuera por ese propósito, básicamente. No, y además sí sigue siendo pues como dulce esa relación de la palabra resistencia con el arte, pues yo creo que desvincularla no tendría mucho sentido. Y ni siquiera la posición es de mártir, porque yo no creo que estemos en posición de sufrimiento, pero nadie se va a acordar de nosotros. Exacto, mártir no, porque nadie va a saber, pero sí hay, pero yo creo que esa es la sensación del ejercicio del trabajo, tiene que ver también con esa relación, con esa palabra de resistir, y creo que una de las razones por las que abrimos estas otras posibilidades en la casa es porque a veces nos sentamos a pensar y pensamos que hay gente que resiste más que nosotros, es decir, que los músicos de alguna manera tienen un poquito más de posibilidades, y eso termina siendo un poquito agobiante, y por eso toma uno de esas decisiones tan raras. Bueno, y hablando de resistir, pues en esta época que nos tocó tan rara, tan dura, de tanto confinamiento, pues ¿cómo resistir a Verso Libre? ¿Qué han pensado? ¿Están en stand-by? ¿Ya están pensando en mirar qué otras cartas de rechazo escriben entre ustedes mismos? ¿O cómo va a seguir Verso Libre pues como en este contexto? Muy bueno sería hacer unas cartas de rechazo falsas para los
amigos de Mil Hojas, para ver si publicarla. publican el verso libre. ¿Qué sigue? ¿No? Tenemos que tirar la pelota. Sí, lo estamos esperando ustedes. Yo ya tengo otro libro, pero pues yo no puedo publicar otra vez aquí porque pues, la editorial de todos los libros míos queda muy feo. Sí, eso se ve muy mal. Mal gusto. No, Sí, estamos sí. esperando proyectos y hay gente muy interesante alrededor. Pues. No, Diego ya tiene un proyecto andando con otra editorial, pues amiga también, pero estamos esperando a ver que se desahucien Daniel y Jenny y Tito. Para recibirlos. Sí, claro. Por allá pues es continuar, recibir proyectos y mirar cómo incluso pensar nuevas formas de sacar estos proyectos a la luz, incluso digitales, o se persistirán de impreso. ¿Cómo lo han visto? Nosotros insistimos en los objetos. Pues digital no nos llama tanto la atención. Es un esfuerzo adicional, pero vamos a intentarlo. No, las puertas están abiertas, pues no hay muchas promesas que hacer, pues, pero el verso libre está despierto, como está despierta la casa, pues está medio despierta, pues, pero en esa medida recibimos las cosas en pijama y vemos a ver qué podemos hacer con ellas. Pero ahí estamos. Sí, claro. No, hay varias cosas ahí vistas en mente y pues la idea pues era publicar algo más este año. Está difícil porque pues la situación nos obliga a encauzar los recursos en sobrevivir básicamente, en hibernar más que estar vivos y despiertos, pues. Pero esperamos pronto retomar actividades editoriales. Ya. Dentro de este contexto, la Pascasia también, pues, ¿cómo ha reaccionado? ¿Qué nuevos proyectos tienen, digamos, como respuesta a la cuarentena? ¿Qué invitación tenemos para hacerle a las personas que están conectadas, si hay alguna, al lugar? Nosotros estamos tratando de sostener de alguna forma la programación de la casa. Esa programación pues, tiene versiones en literatura, en música, en artes visuales. Iremos sacando poco a poco nuestros contenidos. Esos contenidos los hacemos precisamente como por no quedarnos quietos, sino tratar de hacer fluir un poquito como la cabeza y que las cosas no se estanquen. Pero, y no, la invitación es a que estén pendientes de la programación que estará saliendo y de los conversatorios. Y hay también composiciones que hemos hecho desde la casa, música que hemos grabado de alguna forma. En fin, hay fiestas también. Ya. Hablando un poco pues como de esa programación que han mantenido pues muchos proyectos de la ciudad como Tragaluz, que estamos pues en el canal de WhatsApp de la casa, de Facebook de la Casa Tragaluz, y muchos otros proyectos artísticos pues continuaron con su programación a través de las redes, a través de formatos digitales, haciendo acas en plataformas o haciendo eventos en vivo, en fin. ¿Cómo han visto la reacción pues, del mundo artístico de Medellín, incluso pues, del país frente a la cuarentena? ¿Qué han visto que se puedan considerar como un aprendizaje o algo que esta situación nos impulsó pues a los artistas como a mejorar o a incursionar o a innovar? Que me gustaría como conocer un poco cuál es la lectura que ustedes tienen de todo lo que ha ocurrido en estos meses de cuarentena en el sector artístico. Camila, le llevo la pregunta. Pues es que es un momento complicado, pues porque nosotros dependemos básicamente de la asistencia del público a los eventos y a los conciertos, a los conversatorios, a todo lo que sucede en la casa. O sea, sin la asistencia del público y sin la asistencia de personas, pues nosotros somos un venue y pues si estas personas no van, pues este venue no tiene sentido porque pues no está habitado. Y pues no solo eso, que no tenemos un lugar que esté habitado para realizar todas las expresiones artísticas, sino que además las ayudas estatales son bien precarias y pues para el sector, y el discurso también de la economía naranja
y de las posibles ayudas también son como paños de agua tibia, entonces es como una situación complicada para nosotros, pues sobre todo porque es que este proyecto vive en una casa que ya no, en la cual ya no podemos estar, pues cada uno con sus expresiones artísticas pues puede seguir trabajando y puede seguir creando, pero pues no tenemos un lugar específico, no tenemos ese superpoder que era la Pascasia allá. ¿Y cómo ven las cosas alrededor? José, como las obras de los artistas. ¿Cómo le José, pues, como la reacción que han tenido los artistas y los grupos culturales frente a esta pandemia y pues frente a la situación de que no hay sedes y no hay presencialidad, pero han tenido que reaccionar de otros modos? Pues, ese suspiro lo dice todo. Yo no sé, la reacción es la natural, es decir, no los artistas, la gente está en la casa tratando de no enloquecerse. No enloquecerse responde eventualmente, en nuestro caso, a ejercer nuestra vocación, porque no tenemos otra opción tampoco. No nos podemos reinventar porque no nos hemos inventado ni la primera vez. Entonces, arrancar con la segunda ya es como un proyecto muy complicado. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para que las cosas floten. No, a veces pareciera, como dice Camila, que no es la pandemia la que nos hunde, sino un poquito la indiferencia, pues, como del Estado, pero la indiferencia tampoco es nueva, tampoco es que la indiferencia se haya reinventado, ellos la tienen así de hace mucho tiempo. Ellos no han cumplido, no se han reinventado. Ni la indiferencia la han reinventado, es decir, nosotros estamos pasando dificultades distintas, mucho más críticas y complicadas, pero nunca las hemos dejado de padecer, pues. Entonces, yo no creo que esta situación procure grandes obras. Seguramente el escritor que pueda tener tiempo de escribir, escribirá su novela muy bien, pero yo no sé si esta situación como tan adversa de verdad sí permita que haya como una explosión creativa, pues habrá algo que se pueda hacer y lo hacemos con cariño y lo seguimos haciendo. Esperemos que sí, si esa explosión pasa, podría ser una época muy interesante, pero pues yo lo veo un poquito complicado. Se supone que estos momentos adversos procuran como cierta efervescencia pues en momentos artísticos. Hay que darle tiempo a ver, lo que pasa es que también estamos un poquito maniatados, pero... Y todos estamos haciendo, parece como que lo mismo, ¿no? Todos nos reinventamos lo mismo. Sí, todos estamos haciendo videos, transmisiones en vivo, sí, entonces no, siento que nadie está inventando nada. La creatividad a veces resulta más efectiva la que uno mismo se inventa. ¿Cierto? La de verdad, yo no sé cuántas, o sea, después de la Segunda Guerra de pronto hubo una explosión creativa. De niños sobre todo. Durante la guerra, no sé. Sí. Bueno, por acá nos llegó una pregunta de una de las personas que está conectada, Jason Sánchez, que nos pregunta qué tipo de publicaciones busca editar Verso Libre. ¿A quién le tiramos la pelota, David? Sí. No, como decíamos antes, estamos abiertos a cualquier género y estilo. La idea es publicar poesía, ensayo, novela, relato, cualquier cosa, mientras sea valiosa y haga un esfuerzo por crear un mundo propio y tenga una voz personal. Y sobre todo, como hacemos en la música, en las artes visuales, tratamos de que la gente que esté en esos proyectos viva o ocupe el gran porcentaje del tiempo en su vida a escribir, pues. Ese es el objetivo. Claro. Bueno, y si Jason quisiera enviar una propuesta, ¿cómo se las hace llegar? Puede ser a correo electrónico, pues en las redes sociales nos contacta fácilmente y por ahí lo encauzarán como al correo específico o a otro tipo de contactos, pero si está poniendo atención nos puede escribir a musicacorriente@gmail.com mientras hacemos un correo que llame Común y Corriente, que todavía no lo hemos hecho. Listo.
Bueno, pues no sé si hay, pues no hay más personas con preguntas. A mí sí me gustaría de pronto un poco alrededor de Verso Libre y la relación que se empieza a tejer con las otras editoriales también, como qué lectura del mundo editorial han hecho también y qué quisieran proponer como para de pronto darle a ese movimiento editorial o a ese mundo editorial títulos que también empiecen a distinguir y a darle la identidad a esta nueva editorial que nació hace poco. Ustedes con qué se quisieran distinguir, ¿cierto? Uno, por ejemplo, en Tragaluz ya sabe uno qué tipo de libros publica, lo mismo Angosta, lo mismo pues las editoriales, de cierto modo, ¿qué identidad quisieran empezarle a dar ustedes a Verso Libre? Pues nosotros, como hacemos con los discos y con las exposiciones, pues nosotros hacemos discos con una parte visual muy cuidada, invitamos artistas visuales a trabajar en ellos. Y en las exposiciones, pues tratamos de que la literatura también tenga cierta participación, entonces tratamos de que los libros estén también bien acompañados. Este libro es raro porque es yo con yo, entonces no desvirtúa un poquito de ese asunto, pero la idea será esa. O la idea es esa, pues. Sí, es como ofrecer el acompañamiento, es estar ahí presentes en la creación como de lo que sigue después de escribir un libro, pues en este caso es acompañarlo bien, como dice David. Sí, ser como una plataforma en la que puedan hacer producción y difusión de su obra. Esa es la idea de la Pascasia y del sello discográfico y de la galería. Entonces la editorial va en eso, más que cerrarse en algunos estilos o títulos o en alguna imagen que configure una colección. Pero, y si tiene relación con la música y con las artes visuales, tanto mejor. Sí. Pero de cierto modo yo también veo Verso Libre, pues con lo que hacen ustedes en música corriente y en la Pascasia, lo veo como la oportunidad que podría tener un autor que quizás no haya pensado como en esa comunicación que tiene su obra con esas otras expresiones, pero quizás Verso Libre sea una oportunidad de encontrar una colaboración con otros artistas, con músicos, con ilustradores, con todos los talentos pues, que confluyen en el proyecto de ustedes. Esa es la idea, exactamente. Muy bien, Diego. Ya, ahí inbox me tramitamos nuestra sociedad. Pero escribirlo para que no nos olvide. No, queda grabado en el Facebook de Casa Tragaluz, pongámosle marca registrada de Verso Libre y bueno, lo construimos. Pues no sé, pues no hay más preguntas de parte de las personas que están conectadas. Yo creo que podríamos terminar ahí la conversación, agradecerle pues a las personas que nos acompañaron por escucharnos y también pues agradecerles a ustedes por dedicarnos el tiempo y por pensar en proyectos como Verso Libre y este primer libro que me gustó mucho, David. Ya este sí es las flores que te he hecho personalmente. Me gustó mucho, es muy bacano el relato y bueno, ojalá pues Verso Libre siga publicando narraciones así, muy bacano. No, muchas gracias. Gracias Camila, gracias José y muchas gracias David. Gracias a Tragaluz. Gracias, a todos los que muchas gracias a Tragaluz por la invitación, claro. Y a Tragaluz y a Vero que está por ahí. Sí. A todas las Tragaluz. Apareció. Para agradecerles el rato que nos regalaron, animarlos a que sigamos pues resistiendo en esas épocas tan raras y bueno, recordarle a la gente que en Casa Tragaluz seguimos con programación, que estén pendientes de las redes, igual la Pascasia sigue haciendo cosas, estén pendientes también de las redes de ellos y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chicos, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bien. Chao. Hasta luego. ¿Seguimos conectados?